Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un repaso por los principales conceptos de Michel Foucault en la entrevista realizada en 1984. Uno de los principales conceptos que trabaja Michel Foucault en esta entrevista tiene que ver con el poder. Él entiende al poder no como algo aislado que se tiene o que se posee, pues para él lo que existen son las relaciones de poder. Las relaciones de poder son aquellas relaciones en las que uno o una persona intenta dirigir el comportamiento de otra persona. Las relaciones de poder existen en todas las relaciones sociales existentes, como la familia, en las relaciones educativas, en las relaciones políticas, en las relaciones de amistad. Las relaciones de amistad son las más igualitarias porque entre los amigos no hay diferencias como puede ser las diferencias que existen entre padres e hijos, docentes, estudiantes, gobernantes, gobernados. Por eso las relaciones de amistad también son relaciones de poder, pero son más igualitarias. No puede haber relaciones de poder a menos que las personas que participan de esa relación sean sujetos libres. O sea, existen las relaciones de poder libertad. Las relaciones de poder son cambiantes, porque hay libertad, pueden ser reversibles y también pueden ser inestables. En toda relación de poder, porque existe la libertad, aparece y es posible la capacidad de resistencia dentro de esa relación de poder. La dominación existe cuando las relaciones de poder se vuelven inamovibles o invariables, es decir, la dominación se produce cuando las relaciones de poder no se modifican por un tiempo prolongado. Son aquellas relaciones que una persona o un grupo de personas bloquea el campo de relaciones de manera tal que éstas se vuelven inamovibles e invariables, donde no existe o no es posible la capacidad de resistencia o lo es en un mínimo grado. Son relaciones de poder que están fijadas de manera permanente, de manera tal que son perpetuamente asimétricas y el margen de libertad es extremadamente limitado. Para Michel Foucault, la libertad es ética en sí misma y la ética es una práctica deliberada asumida por la libertad. No se le puede pedir un comportamiento ético a aquella persona que no es libre. Un esclavo, un siervo, no es libre y por lo tanto su comportamiento no puede ser valorado en términos éticos como bueno o malo, sino que responde a las órdenes de su amo o su señor, y por lo tanto ese comportamiento no puede ser valorado desde una ética. La ética hace referencia al comportamiento social, es un comportamiento correcto, es la manera correcta de actuar para con los demás. La moral, en cambio, tiene que ver con una cuestión interna, es decir, de la persona consigo misma y sus principios. Los principios éticos se aprenden en el conocimiento de sí, en el saber de sí, para poder actuar en las relaciones sociales, que son relaciones de poder. Como ya vimos, para poder valorar o evaluar si un comportamiento es ético o no, es necesario que esa persona sea libre, actúe con libertad. Y en aquellos lugares o territorios donde existe un estado de dominación, es necesario una liberación para que existan relaciones de poder. A un esclavo no se le puede pedir un comportamiento ético, como ya lo dijimos hace un momento. La libertad entonces es una cuestión política, es un problema de cómo vivir en sociedad. Vinculado a la ética está la cuestión del cuidado de sí. Este significa que cada persona debe cuidarse, debe conocerse a sí mismo, saber de sí para poder usar el poder que tiene en una relación social. O sea, debe cuidar de sí mismo, debo cuidar de mí, de lo que soy capaz de hacer si tengo el poder para no abusar de él.
Para poder ejercer el cuidado de sí, las personas deben conocer las reglas de la conducta, del comportamiento. El cuidado de sí implica una relación con el otro, y como es una relación de poder, es una relación donde existe la libertad y es solamente posible esta relación de poder cuando hay libertad, si no es un estado de dominación, y por eso el cuidado de sí es ético. Para Michel Foucault, el cuidado de sí es una de las mejores formas de vida en sociedad, porque al ejercer el cuidado sobre uno mismo, sobre una misma, se está cuidando a los demás. La consecuencia del cuidado de sí es que no va a existir el abuso de poder. La sociedad se beneficia porque cuando uno es un buen padre de familia, o una buena madre, o un buen esposo, o una buena esposa, un buen novio o novia, un buen amigo o una amiga, un buen gobernante o una buena gobernante, significa que se ha cuidado de sí y que no se abusa del poder que se tiene en dicha relación. El concepto de cuidado de sí está muy vinculado a una idea que viene desde los antiguos griegos, que es el buen gobierno o que es un gobierno justo. Este concepto de cuidado de sí es importante porque los gobernantes, al ejercer el cuidado de sí, van a cuidar de los demás. Se van a cuidar en el uso de ese poder y no transformarlo en un poder tiránico. Van a ejercer ese poder de manera ética. Ese es el arte del buen gobierno, de un gobierno justo para el pensamiento griego. Recién mencionábamos, cuando hablábamos del cuidado de sí, sobre el abuso de poder. El abuso de poder es cuando una persona va más allá de lo que es legítimamente el ejercicio de poder e impone sobre los demás los propios caprichos, apetitos y deseos. Decimos legítimamente y no legalmente. Para poder cuidarnos de no abusar del poder que tenemos en una relación, debemos escuchar las enseñanzas que se nos transmiten a partir de consejos o principios. Es necesario aquí pensar en la figura de un maestro que nos enseña cuál es la manera correcta de actuar. Un maestro no significa que es un gran filósofo o un gran pensador que viene y nos dice cómo debemos comportarnos, sino que en una relación de poder cualquier persona puede transformarse en maestro y enseñarnos un principio de buen comportamiento. Pensemos en una relación abusiva donde está en una situación de dominación, le dice a su dominador que puede entender las cosas de la misma manera sin que medie la violencia. Y ahí esa persona se constituye en una maestra o maestro enseñando un principio o un consejo. Apliquemos esto a una relación de pareja, a una relación de padres e hijos, de docentes, estudiantes. Estos principios se pueden aprender en el hogar, en la escuela, en las instituciones religiosas, en las universidades y en todas las instituciones en las que participamos los seres humanos. Del concepto de abuso de poder se desprende esta otra categoría del poder tiránico. Este proviene del abuso de poder. Es aquel ejercicio del poder de manera despótica. El tirano es aquel que abusa de su poder, que no domina sus propios apetitos, caprichos y deseos. Se es tirano por no ejercer el cuidado de sí y por lo tanto no puede cuidar de los demás y por haberse convertido en esclavo de sus propios deseos. El etos es un concepto que proviene del pensamiento griego. Los griegos consideraban al etos como el modo de ser de una persona y en cierta manera su actuar visible para con los demás. El etos era posible de identificar por la presencia de esa persona, por su porte, por el aplomo con el cual reaccionaba ante los hechos, los acontecimientos o los accidentes de su vida. El etos es una expresión concreta de la libertad. El etos era, una persona poseía etos porque podía ser invocada como ejemplo, era una persona que practicaba la libertad de una determinada manera.
En las relaciones sociales aplicamos las tecnologías de poder para poder dirigir las conductas o los comportamientos de las demás personas en los juegos estratégicos de poder. En esta entrevista no lo vemos, pero existen por lo menos dos tecnologías de poder, según Foucault, que están dirigidas a dirigir el comportamiento en los cuerpos, porque el poder se siente en el cuerpo. Una es la anatomopolítica, que es el control celular de un individuo en concreto, y la otra es la biopolítica, que es una tecnología de poder que se utiliza de manera colectiva para muchos sujetos a la vez. Por ejemplo, pensemos en el uso o la recomendación del uso del barbijo o la recomendación del distanciamiento social. Son tecnologías de poder, modos de dirigir los comportamientos en los juegos estratégicos de poder. A Michel Foucault le preocupaba también la función de la filosofía en relación con la política, es decir, qué influencia podía tener la filosofía en las relaciones políticas gobernantes-gobernados. Una de ellas, en la cual él ponía especial atención, era advertir sobre el peligro del ejercicio del poder, del abuso del poder en la relación. Si el gobernante no cuidaba de sí, era muy probable, o es muy probable, que abuse del poder para poder cumplir con sus apetitos, caprichos y deseos, y eso conllevaría al no cuidado de los demás. Muchas gracias por su escucha activa, nos vemos en la próxima.